¿Qué hace un periodista? El periodista trata de plasmar la realidad de lo que sucede, investiga los hechos, contrasta su veracidad y los da a conocer. ¿Dónde suelen trabajar los periodistas? En su país o en el extranjero, en grupos de gente muy reducido o en equipos muy amplios, dependiendo de dónde trabaje el periodista, el medio que le contrate, las condiciones de trabajo cambian mucho. Antes parece que se trabajaba o en la radio, se trabajaba en la televisión o en un gabinete de prensa en concreto, pero ahora Internet ha abierto mucho el abanico de posibilidades para trabajar. El periodista ahora tiene un campo más abierto gracias a Internet. ¿Podría decirnos algo sobre su horario y jornada de trabajo? Actualmente trabajo en la radio. Hago un programa en el que entrevisto a profesores de universidad. Ellos me hablan de sus asignaturas, de sus investigaciones, de su forma de trabajar. Es un trabajo muy enriquecedor. Tengo un horario de mañana muy tranquilo y bueno, sobre todo es lo que aprendo. Cada día aprendo algo nuevo y eso es maravilloso. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que debería tener un periodista? Un periodista es una persona curiosa, es una persona constante, es una persona que tiene capacidad de relacionarse con los demás, que busca la noticia, que no desfallece nunca. Esa persona que tiene pues un instinto diferente, que domina su idioma y otros idiomas extranjeros. Es una persona que no para, ¿no? Y es una persona resiliente también. ¿Cuáles son las características de personalidad más relevantes que debería tener un periodista? Curiosidad, empatía, mente abierta, constancia, compromiso. ¿Cuál ha sido tu trayectoria académica para llegar a ser periodista? Yo estudié la carrera de periodismo, empecé a hacer prácticas en cuarto de carrera y una vez terminada lo que hice fue trabajar en radios y televisiones locales, ganando muy poquito dinero, casi nada. Y cuando llevaba año y medio más o menos, lo que hice fue, bueno, ya me sentía bastante preparada y empecé a mandar currículums y currículums hasta que alguien me hizo caso, me contrató y bueno, a partir de ese momento ya todo fue más fácil y fui enlazando un programa y otro, un trabajo y otro. Y hasta ahora. ¿Cuál es el salario medio que gana un periodista? Claro, es que depende del medio en el que trabajes, de lo que tengas que hacer, porque no es lo mismo una persona que hace redacción a otra que a lo mejor es guionista o que está dirigiendo, subdirigiendo un programa. Yo pondría así una media de 2.000 euros, así como un sueldo así un poco más bajo, ¿no? Y luego, bueno, pues de ahí en adelante hay muchos sueldos muy distintos. ¿Podría indicarnos alguna cosa que le guste de su trabajo y alguna otra que le desagrade? A mí lo que me gusta de este trabajo es que es muy variado, que no siempre haces lo mismo, que te enfrentas a situaciones nuevas, nuevos retos y bueno, eso da mucha vidilla. Y lo que no me gusta es que hay veces que tienes que cubrir noticias bueno, que son muy tristes, pero bueno, por lo demás es genial.